Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es De Bien TV, el canal donde te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia e historia del arte. El vídeo de hoy va dirigido a mis alumnas y alumno de segundo bachillerato de historia del arte del IES Neil Armstrong de Valdemoro. En el vídeo de hoy vamos a ver la tercera parte del tema 12, del realismo al impresionismo, y vamos a ver la parte que nos queda, que es la pintura desde el neoimpresionismo y el posimpresionismo, y por último la escultura de Auguste Rodin, la escultura impresionista. Una vez más nos acompaña mi compañero David Orgaz, que nos va a deleitar con sus conocimientos sobre la materia. ¿Cómo estás, David? Hola chicos, chicas y chico. Me siento un contertulio del programa de Ana Rosa, pero con criterio y conocimientos. Sí, eres como la Patiño, pero sin ser tonta, qué guay. Bueno, pues ya que tenemos todo listo, vamos a empezar. Aquí ya tenemos la presentación y vamos a empezar por el neoimpresionismo. Bueno, del neoimpresionismo vamos a ver dos autores principales, que son Seurat sobre todo y luego Signac. ¿Qué podemos decir del neoimpresionismo? Pues que el neoimpresionismo se va a... Bueno, se le llama así porque se van a empezar los neoimpresionistas y los posimpresionistas, si bien beben del impresionismo, se van a empezar a distanciar un poquito y van a seguir experimentando eso que van a hacer los impresionistas, pero van a ir un poquito más allá. En concreto, los neoimpresionistas, que también se les va a llamar puntillistas por cómo van a aplicar puntitos de pintura, que ahora lo vamos a ver, van a experimentar con la luz y sobre todo con el color, ¿vale? Lo que van a hacer es que van a aplicar pequeñas pinceladitas, pequeños puntitos de color que si ves el cuadro de lejos, como por ejemplo aquí que estamos viendo Bañistas Seransiers, pues no se nota, pero si te acercas, luego veremos un detalle de alguno de los cuadros, veremos que estos cuadros están formados por pequeños puntitos de colores puros que lo que haces es que al verlo de lejos, pues el color se forma solo, con el color y la forma se forman, digamos, en tu cerebro, ¿no? En lo que sería el ojo humano. Sí, ellos utilizan los colores básicos para hacer esos puntitos, y todos los cuadros que pintan son de gran formato, de gran tamaño, porque estaban diseñados para ser vistos en grandes exposiciones. Porque claro, si tú tienes una sala muy pequeña, te acercas demasiado al cuadro y lo único que ves son puntos de colores. Solamente conformas la imagen, como has dicho tú antes, tu cerebro conforma la imagen cuando estás alejado. Es una pintura muy científica, ¿vale? Es una pintura muy de laboratorio, por así decirlo, porque no el pintor ya no pinta lo que ve o pinta con sentimientos, sino que pinta analíticamente, pinta como haciendo un experimento de laboratorio. Ajá, eso es. Bueno, pues este movimiento neoimpresionista, que también lo podemos llamar, pues el puntillismo también se le llama, o el divisionismo, ¿no? Porque divide los colores. Pues, bueno, es una pintura de estudio, ¿verdad? Porque eso no salen al aire libre, no es Eso como es. hacen otros impresionistas. Y bueno, sí, pero sin embargo sí que los temas sí que son similares. Aquí, por ejemplo, tenemos bañistas seransiers, que están aquí, pues, esta gente pasándoselo bien en la orilla del río. Y sobre todo el que más, o sea, la obra más interesante de los puntillistas es esta, que es La tarde de domingo en la isla de la Gran Yaté o como se diga. Aquí, aquí sí que se ve muy bien cómo, a pesar de que tenemos una perspectiva así un poco lejana, sí que se nota muchísimo cómo son o sea, cómo está hecho la pincelada, que son pequeños y minúsculos puntitos. Y aunque parece que los colores están, los colores, bueno, que son los que están conformando lo que es la luz y la profundidad y el volumen, sin embargo, o sea, no están, parece que hay una gradación del color, pero sin embargo no es así. Esto, digamos, es como si fuera una ilusión óptica, ¿no? Estos cuadros. Sí, exactamente. Además es interesante porque si os fijáis en este cuadro, es como todo muy artificioso. Es un cuadro sin sentimiento, sin vida. Las figuras tanto humanas, las figuras humanas como los árboles quedan demasiado poco realistas, ¿no? Como muy geométricos, unos volúmenes muy impostados. Da sensación de frialdad, de poco natural.
Sí, de hecho las figuras o sea, parecen como si fueran estatuas de cera, ¿verdad? Exactamente. Como si fueran congelados, sí. El culo de la señora de primer término a la derecha no es normal. ¿Quién tiene un culo así? Bueno, como me estoy poniendo en el confinamiento, pues esto, voy camino de eso, pero bueno, vamos a correr un tupido velo sobre esto. Bueno, pues otro tipo, bueno, para que veamos más obra de este estilo, aquí tenemos el circo, por ejemplo, que también se aprecia muy bien este puntillismo y este uso de los colores, sobre todo, si os fijáis en el fondo, en el telón del fondo, que también se ve muy bien ahí con cómo son cada uno de los puntitos de color y sin embargo cómo forma esa gradación, pues que como que la percibes tú, o sea, como la estamos percibiendo nosotros. O, por ejemplo, bueno, y más sobre este estilo, el jaleo. Como veis, le sigue gustando a estos autores pues el tema de las bailarinas, el cabaret, ¿no? Y todo el jolgorio. Más cositas en la parada. Mira, aquí sí que se ve muy bien lo que estábamos hablando antes de los puntitos de color. Tenemos el detalle del señor con el bigote ahí en la parte derecha y pues en el cuadro tal cual lo vemos más o menos definido y con unos colores pues, que aparecen realistas y sin embargo pues cuando nos acercamos al cuadro podemos ver que por ejemplo el marrón del traje está hecho a base de puntos sobre todo naranjas y verdes, que es como se forma el marrón con un poquito de azul. Por ejemplo, para marcar la línea de lo que sería la mandíbula o la barbilla, en vez de, en vez de pintarle, o sea, en vez de hacer digamos un color como la carne, pero más oscuro, lo que hace es pinta puntitos azules. Igual el color del pelo, si os fijáis, aquí la mayoría es naranja y verde, y sin embargo nosotros lo estamos viendo en diferentes tonos de castaño si nos alejamos. ¿Vale? Esto es digamos, la visión científica que buscaban estos autores con el color, que se basa además en las obras de Chevreul, ¿puede ser, David? Chevreul, sí. Chevreul, ¿no? Que es el que hace la teoría pues, de los colores primarios, secundarios, los complementarios, el círculo cromático y demás, ¿no? Pues que esto es con lo que van a jugar los pintores, los puntillistas, ¿no? Y bueno, el resto, bueno, Signac es más de lo mismo, solo que sí que verá que sus puntos son un Sí, poquito más anchos Signac y más grandes, sí. fue discípulo de Seurat y continuó un poco con la tradición del puntillismo, aunque se aleja un poco de él en el sentido de que los puntos no son tan pequeños como los que pintaba Seurat, son puntos un poquito más grandes. Y sí que es verdad que que sus composiciones quizás al reflejar sobre todo paisajes no resultan tan desangeladas o no resultan tan antinaturales como las que puede hacer Seurat. Pero básicamente hacen los dos lo mismo porque ya os digo, Signac fue discípulo de Seurat. Exacto, bueno, y Signac nos interesa bastante menos, así que simplemente para que veáis un poquito lo que tiene, tenemos aquí la boya roja, tenemos el Palacio Papal de Aviñón, que aquí está jugado también con los colores y con la luz del ocaso, ¿no? Esos colores, esos tonos malvas oscuros o azules oscuros. El puerto de Marsella, que aquí es al contrario, aquí es al amanecer, y veis las tonalidades que forman el agua. Y ya nos vamos a meter con lo gordo, que es el postimpresionismo. Bueno, el postimpresionismo vamos a ver pues una evolución más allá del impresionismo y vamos a ver una serie de autores, además son autores ya bastante pues, conocidos, digamos, en lo que es la cultura general. Van a tener como puntos en común, bueno, lo primero es su amistad con Camille Pissarro, ¿no? Va a ser el nexo de unión entre todos ellos y que, digamos, se van a basar en el impresionismo, pero sin embargo van a cambiar lo que es el tratamiento de las formas, ¿no? Las formas van a ser bastante más corpóreas y van a jugar mucho con el color. Sí que es cierto que cada autor tiene pues sus cositas, ¿no? Pero en general cada uno va a usar, o sea, basándose en unos presupuestos, digamos, comunes, que beben del impresionismo, cada uno va a jugar con el color y con la pincelada y digamos que va a tener un estilo un poquito más personal. Y como ha dicho Javier, todos eran amiguitos de Pizarro, todos pasaron una etapa impresionista, pero luego a ninguno le termina de convencer los presupuestos del impresionismo y entonces cada uno sigue un camino diferente experimentando
con nuevas formas de pintar y luego es muy evidente ese distanciamiento luego entre los tres, a pesar de que les pueda unir ese tratamiento del color o incluso les une esa pasión por la experimentación, por la fotografía que también tenían los impresionistas y sobre todo por la estampa japonesa, pero luego cada uno toma un camino diferente. Eso es, así que vamos a empezar con el primero, que es Paul Gauguin, ¿no? Pues Gauguin es un pintor que va a experimentar mucho, sobre todo con el color, ¿no? Pues va a pintar colores así muy intensos, muy vivos y además, sobre todo, van a ser muy arbitrarios, ¿no? Muy random, muy aleatorios. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en Visión tras el sermón, podemos ver, por ejemplo, que ese fondo que debería ser azul y sin embargo es rojo, ¿no? ¿Qué pinta ahí ese rojo? No pinta absolutamente nada. Bueno, Gauguin también va a beber de otras cosas. Bueno, ahora vamos a ver cuando se va de vacaciones y se le va la olla. Pero bueno, primero vamos a ver aquí que también va a usar los planos yuxtapuestos, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, bueno, tenemos aquí este primer plano de las señoras, pues mirando a Isaac, creo que, si no me equivoco, y sin embargo, Jacob y un ángel eso, peleando. Jacob, perdón. Si os fijáis, pues lo que es la profundidad está hecho un poco pues de aquella manera, ¿no? Por ejemplo, se puede ver en las señoritas que están aquí arriba a la izquierda. Y entonces, cuéntanos, David, ¿qué más te Bien, sugiere este autor? este cuadro en teoría la temática es que estas señoras tan simpáticas con sus cofias y demás vienen de misa tranquilamente, salen de misa ellas y de repente se encuentran pues la visión de Jacob con el ángel y, pues se paran a ver qué es lo que ocurre ahí, todo asaltadas y como muy exaltadas porque no saben muy bien qué es lo que está pasando ahí. Si os fijáis en la justaposición de planos que dice Javier, las señoritas que aparecen arriba a la izquierda, que aparecen como semi de frente o de lado y de frente, no deberían aparecer así, según si estamos utilizando como punto de fuga el árbol, que por cierto, este árbol retorcido que hay en medio y que parte la composición justo en dos partes diferentes, ¿vale? Una centrada en la lucha entre Jacob y el ángel y la otra en la que se ven las mujeres que vienen del sermón. Bueno, pues estas señoras de aquí no deberían de mirar ahí, deberían de estar justo lateralmente y no de frente, igual que la vaca que hay por ahí dando vueltas, tampoco debería verse así. Se ve el costado que no es, se debería ver el otro costado más bien. De ahí lo de los planos yuxtapuestos. Y el uso del color arbitrariamente, porque este fondo rojo que pinta, Gauguin, el mismo Gauguin escribía que es que él pintaba según su estado de ánimo el color. Entonces, pues, rojo cuando debe ser azul, pero es que en otras obras pinta azules donde debe ser marrones o amarillos donde debe ser naranjas. Es decir, él lo pinta según su estado de ánimo. Sí, por ejemplo, en la siguiente que tenemos, que es el Cristo amarillo, ¿no? Que le pinta como Exactamente. si fuera Cristo de los Simpsons, un personaje de pues los Simpsons, eso te iba a decir. en el Cristo de los Simpsons lo mismo. El Cristo amarillo pinta a Cristo porque estas primeras pinturas que hace Gauguin son muchísimas de temática religiosa o hace su interpretación de la temática religiosa y bueno, pues decide pintar a Cristo pues de amarillo. Pues muy bien, me parece. Pues muy bien, porque le sale de ahí. Bueno, y Gauguin ahora lo que va a tener así más interesante es que va a hacer un viaje se va a ir a las colonias francesas, ¿no? Se va a ir a Martinica y sobre todo se va a ir a Tahití, que está en la Polinesia francesa, ¿no? Está en el Pacífico. Y de ahí, digamos que se le va a empezar Sí, a ir un poco la olla, ¿no? sí, ¿Verdad? se va porque él dice que la vida en la ciudad no es auténtica y que hay que volver a los orígenes, hay que volver a un primitivismo, a vivir de forma primitiva. Para saber un poco, para saber de la vida hay que vivir primitivamente. Y entonces, bueno, pues se va ahí a Tahití, como ha dicho Javier, y empieza, pues lo primero tiene una fase de pintar mujeres, sobre todo, de Tahití, como la imagen que veis aquí, de tahitianas en la playa, Ujú. ¿verdad? Y alguna otra más. Y posteriormente le entra una vena psicológica y filosófica y empieza a pintar temas filosóficos. Como es uno de los cuadros que creo que no está en la presentación, pero sí que tiene Javier Sí, lo preparado. tengo. A ver, te lo clavo en un moment. Sí, de mientras,
bueno, quería comentar que tengo aquí puesta la de estas tres que no viene el título, pero la de la derecha que viene ahí escrito que se llama Tamatete, que el otro título es Hoy no iremos al mercado, que hablando del primitivismo que comentaba antes David, pues sí, digamos que va a coger Gauguin muchos motivos pictóricos de lo que sería el arte, pues sí, pues primitivo, ¿no? O antiguo, y de hecho, por ejemplo, bueno, aparte de lo que es la temática de las tahitianas, en este cuadro, por ejemplo, de Tamatete, se ve, por ejemplo, la influencia del arte egipcio, ¿no? Si os fijáis, las mujeres que están aquí sentadas en el banco, pues parecen, ¿cómo se dice?, relieves egipcios, ¿no? Aparecen de lado, aparecen fijaos cómo están las piernas, por ejemplo. Fijaos en los señores del fondo que parecen los típicos egipcios que aparecen así, que hacemos todos la misma chorrada. Y también podemos ver el uso arbitrario del color, por ejemplo, en los árboles del fondo que están pintados de azul. Que dices tú, ¿qué hace un árbol pintadito de azul? Y a ver si consigo poner el... Vale, tengo aquí puesto el de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. ¿Qué nos puedes decir, David? Bien, pues esta obra de Gauguin es una de las obras que se consideran más filosóficas, ¿vale? No solo por su título, sino porque se interpreta esta obra como que estas figuras que aparecen en el cuadro, dispuestas de derecha a izquierda, lo que están simbolizando es el tránsito de las personas, de la gente, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿vale? De ahí la visión filosófica de la vida que hace Gauguin. Una vez que está unos años en Tahití, pinta todos estos cuadros, vuelve otra vez a París, donde los expone, los hace una exposición para mostrar al mundo pues, lo que ha visto y sus nuevos presupuestos y sus formas de entender la pintura, pero tuvo un éxito horrible y bueno, pues murió a poco después, bastante caído, bastante en desgracia, porque no consiguió que calara en el ambiente todas esas ideas que él tenía sobre la pintura. Ajá. Vale, y este pues es básicamente nuestro amigo Gauguin. Vale, volviendo a la presentación, bueno, pues no sé si nos queda algo más. Bueno, si tenemos algún cuadro más de estas tahitianas, pero vamos, es más de lo mismo. Matamua, la hora Ana María, calle de Tahití, cerca del mar. Aquí podemos ver que los colores se van soltando bastante. Y bueno, así como último apunte que hacer es que cada uno de estos posimpresionistas va a ejercer, digamos, como precursor de una de las vanguardias que veremos en el siglo XX, ¿no? Pues y en concreto, Gauguin va a ser precursor del fauvismo, que eso ya para el tema siguiente. Y ya nos vamos a meter con Van Gogh, con Vicente Van Gogh. Bueno, El de Van la Gogh, oreja. oh, el de la oreja. Bueno, pues Van Gogh es un pintor, bueno, que yo creo que de todos estos es el más famoso, sobre todo por el grupo de música. Y es un pintor que, bueno, que va a empezar haciendo obras realistas, como esta que tenemos aquí de Comedores de Patatas, o esta que tenemos de El tejedor en el telar, que es algo, no es una obra, digamos, realista como las que hace Courbet, ¿no? Pero sí que digamos que tiene reminiscencias, ¿no?, de ese realismo. Pero vamos a ver que, bueno, Van Gogh se le va, aparte de que también tenía pues amistad con Pissarro y con todos estos autores que estamos viendo, se le va a empezar a, digamos, a ir un poco la olla, ¿no? Porque, corrígeme si me equivoco, David, pues tuvo una bronca, ¿verdad? Con Cézanne, Con, con Gauguin, ¿con con quién fue? con Gauguin. Con Sí, Gauguin, sí. exactamente. Él, después de esta primera etapa realista, él tenía muy buena amistad con Pissarro y entonces los siguientes cuadros que pinta, aunque con estilo de Van Gogh en cuanto a la pincelada, no utiliza esa pincelada suelta de los impresionistas, sino una pincelada mucho más personal y empastada, pues hace cuadros de paisajes, como los que veis en la diapositiva, así de tipo o de temática o de más o menos tipo impresionista. Luego, posteriormente, se va a Arles, donde también estaba Gauguin, y bueno, pues al principio no parece que se llevaban mal, pero cuando surge una especie de idea de crear una especie de sociedad junta o de sala de exposiciones conjunta en la cual podrían exponer los dos su obra y experimentar juntos,
pero se produce una especie de pelea entre los dos y en esta pelea bastante violenta que hay entre los dos, pues Van Gogh se corta una oreja. Y ahí empieza a estallar la locura de este señor, que ya iremos viendo cómo condiciona esa locura su forma de entender la pintura. ¿Verdad, Javier? Exacto, pues vamos a ver que su pincelada, más que su pincelada va a ser muy característica y sobre todo lo vamos a ver en la noche estrellada, se va a ir haciendo pues cada vez mucho más larga, mucho más empastada, como antes David. Vamos a ver también que la profundidad, lo que es la perspectiva, la va a manejar un poquito pues también de aquella manera, ¿no? Por ejemplo, aquí en la habitación en Arles, a simple vista podemos ver pues que lo que son las dimensiones de la habitación y de los objetos que hay en ella, pues no cuadran, ¿no? Porque Sí, podemos ver, por ejemplo, es una si visión muy personal de construir perspectivas. exacto, o sea, él la perspectiva la va a hacer sobre todo con, o sea, lo que es la profundidad la va a hacer con capas de color, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí podemos ver esta cama, pues que no, o sea, es que no cuadra, ¿no? O sea, parece que es gigantesca y sin embargo no cuadra con lo que son las medidas de la habitación, o estas dos sillas que están más o menos al mismo tamaño y que no, y cuando debería ser la del fondo, la que está aquí en el medio, bastante más Sí, pequeña, además, o la mesa, por ejemplo. cómo abre la puerta? No puede, le tapa la cama la apertura de la puerta. Sí, la verdad es que el que montó esta habitación pues no tenía ni puñetera idea, pero bueno. El caso es que Van Gogh, o sea, después sobre todo de la escena esta de la oreja, pues se va a ir como, bueno, se va a ir volviendo majareta, las cosas como son, de hecho lo van a meter en un manicomio, y ahí digamos que en su pintura va a expresar cada vez más sus emociones, ¿no? Cada vez se va a ir soltando más, y por ejemplo vamos a ver, bueno, tenemos aquí Terraza de Café por la noche, que también está muy Sí, porque a curiosa. él le gustaba mucho pintar paisajes nocturnos Mm. y experimentar un poco con el luz, con cómo es la luz cuando hay luna llena o cuando se ven bastante las estrellas y demás. Y por eso Van Gogh es uno de los pintores que más escenas nocturnas tiene. Sí, de hecho, bueno, tenemos aquí tenemos también la serie de los girasoles, que está en el Rijksmuseum, que es así que la he ido a ver en persona, que de hecho luego estos cuadros en persona pierden un montón, las cosas como son, porque yo he visto los girasoles o sea, delante mía y dices tú, También hay uno en el National Gallery de pues Londres, que vale, está sí. de Yo no Londres. sé cuál de todos estos he visto, pero vamos, uno, el que está ahí en Ámsterdam, y dije yo, pues vale, pues no tiene muy allá. Pero vamos, hay casos que hizo mogollón de girasoles, le encantaban los girasoles a Van Gogh. Y bueno, y también motivos campestres, de hecho hay una de las láminas que no viene aquí en la presentación, pero que es el segador, y de hecho que recuerda mucho a lo que vimos en el realismo con Millet, por ejemplo. Y aquí ya llegamos a lo que es su obra más conocidísima, que es La noche estrellada, ¿no? Que es una panorámica del pueblo en el que estaba el internado, estaba en un manicomio y pinta pues lo que él ve a través de su ventana. Y aquí sí que se ve esa pincelada muy empastada, muy excesivamente larga, esas formas muy sinuosas y esas líneas excesivamente largas y que digamos que conforman lo que es su estilo personal, ¿no? Y ya está. Bueno, y después de esto se pegó un tiro. Bueno, Bueno, más bien la evolución fue que salió del sanatorio aparentemente o medio curado. Se hizo muchísimos autorretratos con la oreja que se había cortado sí, de hecho vendada. viene aquí, eso es, aquí el autorretrato sí. Tenéis uno aquí a la izquierda. Siguió experimentando con paisajes nocturnos, como el que hay en la iglesia de Auvers-sur-Oise. Y su última gran obra, quizás justo antes de pegarse un tiro, porque este señor ya os decimos que estaba bastante mal de lo suyo, el pobre. Sí. Su última gran obra quizás sea Campo de trigo con cuervos, en las cuales se ve todavía mucho más evidente esa pincelada pastosa que además se superpone una a otra. Y este cuadro es un cuadro bastante interesante porque compone todo este campo de trigo con los cuervos de noche, como veis otra vez, o al menos anocheciendo, y lo compone todo a base de esas pinceladas pastosas, tanto los cuervos como el cielo, como lo que es el campo y la carretera o camino que está en mitad del campo y los campos de trigo, todo ello a base de esas pinceladas pastosas que ya os digo, son muy evidentes cuando se ve la pintura in situ, porque ves una capa de 2 o 3 centímetros de grosor, no os exagero, para pintar eso. O sea, este señor gastaba mucha pintura. No ganaba para tubitos. Bueno, pues esto sería un poquito hacia grandes rasgos lo que sería Vicente Van Gogh.
Y Van Gogh, como hemos visto también con Gauguin, pues Van Gogh va a ser un precursor, va a ser una inspiración para los pintores expresionistas, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, una comparativa que es muy evidente con el famoso grito de Munch. Y vamos a por el penúltimo, que es Cézanne, ¿vale? Cézanne, Pablo Cézanne, pues es un pintor ya que va, digamos, para él va a ser él va a ser el que más importancia le dé al color, ¿no? Porque para Cézanne, pues casi todo va a ser el color. No va a haber, si os fijáis, por ejemplo, aquí los cuadros de cartas, que es uno de sus cuadros más famosos, el dibujo tiene muy poca No, importancia, no no hay hay apenas dibujo, él contornos. compone Eso es. exactamente, no hay dibujo. Para él todo lo compone a base de capas de color y utilizando una especie de forma de pintar como en planos. Él pinta y él aplica el color en planos. Eso, va a pintar va a pintar a base de capas y eso, bueno, esto de hecho va a ser una inspiración para luego los pintores cubistas, ¿no? Y eso fundamentalmente es el color, si os fijáis, es que es eso, no apenas tiene contorno, ¿sabes? O sea, no hay contorno, ¿no? En la obra de Cézanne. Y fundamentalmente todo lo que es pues su composición va a ser en función de el color. Y pues eso, aquí tenemos los jugadores de cartas. Y bueno, explica tú todavía lo de los puntos de fuga, que yo esto no lo Sí, termino de ver. ¿Sabes? sí, Cézanne rompe con esta tendencia que habíais visto desde el Renacimiento, o desde antes, básicamente desde los pintores del gótico de los Países Bajos, en los cuales tú tienes un cuadro, tiene un único punto de fuga. Bien, para Cézanne, ese punto de fuga único en varias de sus obras desaparece y entonces se forman varios puntos de fuga, o al menos esos puntos de fuga secundarios que tiene la obra están intercediendo un poco en la composición. Si os fijáis en este cuadro, los jugadores de cartas tienen un punto de fuga evidente en la botella, ¿vale? Que hay en el fondo, que se confunde a veces con el fondo, porque Cézanne también construye, como le pasaba a Van Gogh, las perspectivas y los fondos mediante capas de color. Bien, el punto de fuga de este cuadro sería la botella del fondo, ¿vale? Pero tiene dos puntos de fuga este cuadro secundarios. Uno situado más o menos en el sombrero del personaje de la izquierda, ¿vale? Sobre todo se ve por la posición del cuerpo y de la espalda, ¿vale? No veríamos el cuello, no veríamos la parte de la nuca si el punto de fuga central fuera la botella de vino. Y por otro lado, el otro punto de fuga es todavía más secundario que este del sombrero, sería el poste que está detrás del señor que está jugando a las cartas a la derecha, ¿vale? De ahí que lo mismo, veamos esta especie de saliente o esta parte de la espalda que en teoría pues tampoco deberíamos de ver si el punto de fuga único fuera la botella del fondo. Con lo cual lo que está haciendo Cézanne es darnos como varios planos, es decir, justaponer o subdividir un único cuadro en varios planos. Eso es. Bueno, vamos a ver un poquito más de su obra. Tenemos la montaña Saint Victoire, que aquí ya se empieza a ver lo que va a ser la base de su obra en el tratamiento de lo que son las formas, ¿no? Voy a leer textualmente que dice, él decía que es preciso tratar a la naturaleza según el cilindro, la esfera y el cono, ¿no? Que son las formas como más puras. Aquí, por ejemplo, Sí, dime, David. Sí, él consideraba que toda la naturaleza o todo lo que hay en la naturaleza se resumía en esas tres figuras geométricas. Y por lo tanto él cuando compone paisajes, y luego se ve muy bien en las naturalezas muertas, en los fruteros con cosas, se ve muy bien esa forma de componer, Sí. eso es a lo que él queda reducida las formas de la naturaleza. Formas que, por cierto, solo compone única y exclusivamente esos volúmenes, esas sombras los compone única y exclusivamente con capas de color. Eso es. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay cero contorno. Bueno, pues entre toda su obra, pues tenemos también retratos, como por ejemplo Madame Cézanne, que aquí igual más de lo mismo, como podéis ver, es sobre todo color.
Y, bueno, niño con chaleco rojo, tenemos un autorretrato, casi era él más o menos. Y a ver si llego a las naturalezas muertas, que aquí se ve muy bien ese tratamiento de las formas, ¿no? Por ejemplo, la esfericidad de las frutas, por ejemplo, que tenemos aquí, que son, y si os fijáis, parece que tienen, a pesar de que no, de que no hay apenas sombra ni nada, sin embargo, sí que parecen muy corpóreas, ¿no? Parecen muy, digamos, realistas, ¿no? O sea, parece que realmente que las puedes coger, ¿verdad? Sí, la manzana que hay en el cuadro de abajo, en primer término, la que ocupa más o menos la posición central del libro, perdón, del cuadro tras la copa de naranjas, es perfecta. Es una manzana que parece que dan ganas de comérsela o hacer una compota o una tarta. Oh, una compota. Pues eso es, y todo esto lo consigue únicamente, bueno, básicamente únicamente a base de capas de color. O sea, trabaja el color muy bien. Y bueno, y ya por último, pues para ver ya sus últimas obras, tenemos aquí Bañistas, que aquí ya se le suelta un poquito bastante la manopla. Y bueno, las grandes bañistas, que este creo que también me tienes que contar alguna cosita, David. Sí, en las grandes bañistas hace también un uso bastante evidente de estos varios puntos de fuga. El punto de fuga principal o el plano principal del cuadro sería el pueblo que aparece en el fondo, o ese esbozo de pueblo que aparece en el fondo. Pero si os fijáis, sí que utiliza varios planos o compone a través de varios planos. La figura alargada de la chica esta que está a la izquierda, bastante desproporcionada en general, eh, está vista de una forma debería estar vista si el punto de fuga único fuera el pueblo, se debería ver de perfil y sin embargo le estamos viendo el culo. No deberíamos verle el culo, deberíamos verle solamente una pierna y un brazo. No deberíamos verle el culo o la pantorrilla de la otra pierna porque parece que estamos viéndola como de medio lado. Esto es lo que se conoce como esta yuxtaposición de planos o esta forma de tener dos planos diferentes o de usar varios planos y sobre todo de no un único punto de fuga, sino varios. Lo cual le convierte en un claro antecesor del cubismo. Si vemos en la próxima diapositiva el cuadro o de los cuadros más famosos de Picasso, que son las señoritas de Aviñón, el primer cuadro cubista de la historia, estamos viendo cómo bebe de estos varios planos, ¿vale? Exacto. Y bueno, esto es el posimpresionismo en general. Creo que ya no nos queda nada. Ah, no, Sí, nos perdón. queda No, nos queda, Toulouse-Lautrec. nos queda el Nos enano. queda, El sí, nos queda enano. Toulouse-Lautrec, que este señor, bueno, hay poco que decir de él, aparte de Sí. que tenía muchos complejos por ser muy bajito, como veis, y que si habéis visto Moulin Rouge alguno, y si no, deberíais verla porque tenéis que tener criterio para apreciar una verdadera obra de arte Yo no la he maestra del cine. visto, David. No he visto Moulin Rouge. ¿Qué te Ya, parece? porque tú y ya hemos quedado en que tu criterio tienes para algunas cosas. Sí. Entonces, este señor pintaba sobre todo, también empezó siendo un poquito impresionista él, pintaba interiores de burdeles y demás, era una persona muy atormentada, como era muy bajito y muy poca cosa, pues no tenía mucho éxito con las mujeres y la única forma que tenía de conseguir ligar a este señor, pues evidentemente era pagando en un burdel. Y entonces pues él llegaba y pintaba muchos interiores de burdeles y muchas cosas de estas. Pintaba muchas veces con acuarela, él era un y con pastel, que son dos técnicas que no son pintura al óleo y que dejan un aspecto mucho más como poco terminado a las obras. Y el hombre pues se ganaba la vida, tenía que pagar los burdeles a los que iba, pues los pagaba normalmente haciendo carteles pues de burdeles, obviamente, también algún publicitario que le encargaban y así es como este señor pues se ganaba la vida. Estos carteles, los más famosos pues son los del Moulin Rouge y de Jane Avril, que era una bailarina muy famosa de la que él se dice y se comenta en el Ola de la época que estaba enamorado de ella. Y bueno, pues pinta ese tipo de carteles y así es como se ganaba la vida y la verdad es que terminó de una forma bastante poco amable viviendo porque sufrió muchas penalidades el pobre señor. Sí, de hecho, creo que también murió joven, ¿verdad? También. También Creo murió que muy sí. joven, sí, exactamente, y en condiciones, no sé si murió también, se suicidó o murió en una reyerta o en estas cosas que suelen morir estas almas atormentadas.
Vale, pues ahora sí, habríamos terminado con el posimpresionismo y con lo que sería la pintura. Bueno, pues si esto os ha parecido un poco complicado, confuso, un lío, cuando veamos las vanguardias en el tema siguiente, lo vais a flipar. Que no, las vanguardias molan mucho, vivan las vanguardias. Las vanguardias es una ida de olla completa, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro momento. Lo último que nos queda por ver es la escultura. Si bien escultura hay escultura en este periodo, hay escultura realista de Honoré, o sea, perdón, de Constantin Dumier. Nosotros vamos a ir directamente a Dios, o sea, Dios, pum, o sea, ahí al lado de David está, o sea, está David pintor y Rodin escultor, que es Auguste Rodin, que es un escultor, es el escultor por antonomasia impresionista. Bueno, ¿y qué tenemos con Rodin? Bueno, aquí tenemos una imagen de las puertas del infierno, que son unas puertas para el Museo de las Artes Decorativas de París, y seguro que estoy pensando, seguro que os ha venido a la mente las puertas del paraíso de Lorenzo Ghiberti, ¿no? Esas maravillosas puertas que entraron en el examen hace ya unos cuantos meses, ¿no? Pues en estas puertas estaban las esculturas que luego, bueno, luego él primero las esculpe aquí y luego digamos que las va a trasladar a lo que sería bulto redondo, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el pensador y el beso. Bueno, ¿qué es lo que caracteriza, bueno, este es el beso, ¿qué es lo que caracteriza la escultura de Rodin? Pues para empezar, bueno, va a expresar mucho los sentimientos, ese perfil psicológico de las esculturas. En este caso, aquí está hablando del amor, luego veremos, sobre todo en los burgueses de Calais, se ven los estados de ánimo y demás. Y lo que más llama la atención de Rodin es esa sensación que da su obra de estar inacabada, ¿no? Porque digamos que no labra todo el bloque del que extrae, digamos, sus figuras, ¿no? Por ejemplo, aquí en el beso podemos ver así la figura del hombre y de la mujer abrazándose y dándose un besirris, pero el lugar donde están sentados parece que está sin labrar, ¿no? Está, bueno, o sea, labrado está, pero está como, da esa sensación de estar inacabado. Sí, no independiza totalmente Eso la es. escultura del bloque, ¿vale? Siempre queda un resto del bloque en la escultura. Es una forma de conocer las esculturas de Rodin, si alguno anda un poco perdido, porque sí que es verdad que Rodin es una especie de punto intermedio entre Canova y Thorvaldsen, estos escultores neoclásicos, con los escultores que veremos posteriormente más, o lo que se llama escultura moderna. Y Rodin es un punto intermedio entre estos dos tipos de escultores y la forma de reconocer, porque siguen siendo volúmenes muy clásicos, es esa. Si os fijáis en los cuerpos de Rodin, como por ejemplo en el hombre, y ya luego se ve también muy bien en el pensador, ese cuerpo musculoso, esa torsión, esos músculos en tensión, ¿a qué os recuerda? Si habéis dicho a Miguel Ángel, habéis sacado un 10. Exacto. Exacto, son cuerpos, si os fijáis, sobre todo aquí se ve mucho mejor en el pensador, aunque también, volviendo para atrás al beso, si vemos la figura del hombre por la parte de atrás, esos músculos muy bien esculpidos, que son muy anchos, son muy corpulentos, ¿no? Recuerdan mucho al modelado que hacía Miguel Ángel en sus esculturas, bueno, y también en su pintura, ¿no? Si nos acordamos del juicio final en la Capilla Sixtina. Y esto, por ejemplo, se ve muy bien aquí en el pensador, ¿no? Fijaos en este primer plano que tenemos aquí a la izquierda, esas pedazos de piernas que tiene, esos pedazos gemelos, esos pedazos, o sea, todo el lateral este de la espalda, ese brazo también detallado cada uno de los músculos del brazo, y aparte de que es excesivamente, bueno, excesivamente, relativamente grande, ¿no? Comparado pues, con lo que puede ser la cabeza. Fijaos también las manos que tiene, ¿no? Esas manos que nos recuerdan también un poquito a las manos del David. Si os acordáis que tenía o del Moisés, ¿no? Que tenía unas manoplas gigantescas. Aquí, por ejemplo, en el pensador está, digamos, no me sale el verbo, exteriorizando, ¿no? Bueno, exteriorizando, ¿no? Porque lo que quiero hacer, digamos, está proyectando lo que sea la introspección, ¿no? O sea, fijaos cómo el pensador está como muy metido como hacia adentro, ¿no? De hecho, que esa es la sensación que está intentando transmitir, ¿no? La concentración, el estar, el pensamiento, el estar. Es que es eso, es que se llama el pensador por algo, básicamente. Sí, él Y decía que quería experimentar o quería más que experimentar, quería mostrar al mundo
lo que alguien pensando sobre el sentido de la vida. Sí, pues eso, esto es como cuando estás antes de un examen que dices, pues no me acuerdo de nada. Sí, Pues ¿qué me algo así. preguntará Javier? ¿Me Sí. preguntará por los impresionistas o me Oh, preguntará por los impresionistas, por los posimpresionistas? oh, va a caer la muerte de Marat en la lámina, seguro que sí. Bueno, y la obra más, quizá una de las más impresionantes, sobre todo a la hora de mostrar las diferentes, digamos, acercamientos, ¿no?, que puedes tomar ante un destino Trágico. infeliz o trágico, son los burgueses de Calais, que es esta escultura que tenemos aquí, los burgueses de Calais que bueno, la historia de esta escultura es que durante el asedio de Calais por parte de los ingleses o sea, de los ingleses a los franceses durante la Guerra de los 100 años, allá en la Edad Media, en el siglo XV, pues esto, si no recuerdo mal, se rindieron y para rendirse, como que pidieron rehenes y por eso salieron los notables de la ciudad que salieran con una soga al cuello como un símbolo de humillación, ¿verdad? Y aquí están como Eso mostrándose es, sí. las Muestra diferentes... el momento en el que la ciudad de Calais ofrece a los 5 rehenes que pedía el rey inglés por la rendición y les muestra justo en el momento en el que van o en el que van a afrontar su destino. Entonces vemos cómo cada uno las expresiones que aparecen en los que vemos, porque hay dos que no se ven las caras, como por ejemplo el de la derecha es con altanería, está altanero, como desafiante, y que aparece segundo como en el centro con la barba, como pensativo, como ensimismado en qué será de mí, y este otro que parece un poco Lolailo con la mano ahí, pues parece que está como en plan también, ¿qué será de mí? Ay, pobre de mí, ay, infeliz, ay, mísero de mí. Y pues eso, cada uno afronta su castigo el destino que le ha tocado vivir de una forma diferente y eso es lo que hace única a esta escultura. Eso es, y en general a la obra de Rodin, ¿no? Esa expresión de los sentimientos y como fijaos incluso aquí en una misma obra, pues puede mostrar diferentes pues, aproximaciones a un hecho desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y todo, pues, y todo incluido en un todo y que cuadre. Y bueno, esto sería Rodin. Aparte, bueno, es que en general la obra de Rodin es preciosa. O sea, la verdad es que es bastante bella y hermosa. Y bueno, ya por último, bueno, aquí tenéis la influencia que tiene de Donatello, de Profeta Habacuc y de la Madalena Penitente, que el primero no lo vimos, pero creo que el segundo sí quiero recordar que os la enseñé, la Madalena Penitente. Fijaos esas formas que son, digamos, relativamente... O sea, que se parecen así un poquito y de hecho estuvo influenciado Rodin por la escultura de Donatello. Y bueno, con esto ya hemos terminado el tema. Vamos a hacer magia. Ahí estamos. Ya hemos terminado el tema y vamos a dejar ya el vídeo aquí por hoy, que además se está haciendo de noche, que me estoy viendo la cámara y apenas se me ve. Bueno, pues con esto hemos terminado el tema 12 del realismo al impresionismo. Es un tema así un poquito ya complicado porque ya no vamos a salir, o sea, ya es la primera vez que nos salimos un poquito de lo que es la norma, que han seguido más o menos todo lo que es la historia de la pintura hasta la fecha, ¿no? De lo que hemos visto en este curso. Y bueno, aquí nos hemos empezado a salir, pero ya en el siguiente tema nos vamos a ir, Ya vamos a derrapar pero vamos a directamente. derrapar, vamos a hacer un trompazo y vais a ver que las cosas se van a complicar un poquito y si esto eran unos pocos sismos, vamos a encontrar ismos por un tubo. Así que si has llegado hasta aquí y has visto los 3 vídeos, que sepas que eres un héroe o una heroína y te lo agradezco mucho. Espero que este vídeo os haya ayudado a comprender un poquito mejor el tema dentro de las posibilidades que tenemos con la educación a distancia. Y bueno, antes de despedirnos, por supuesto, darle las gracias a David por haberse pasado a lo largo de todo este tema y haber compartido su extenso conocimiento sobre el mismo. Uy, yo me lo he pasado bastante bien. Me alegro muchísimo. Así que nos despedimos ya y hasta el próximo tema.